Este lo quiero dejar, porque este quiero ver, quiero cuando esté de Caimo, me va a interesar mucho más. El peligro, este no, pero hay uno que estoy viendo que es liberalismo y neoliberalismo, que creo que puede ser bastante interesante. Lo estuve viendo hace poco. Ya que diga la palabra neoliberalismo empieza Hola, fuerte. científico. Espera. Vale, todo esto viene de que aquí es complicado que pueda llegar desde la aplicación del móvil, es mucho más sencillo. Es de un mensaje de un tal científico que dice qué diferencia hay entre un liberal y un neoliberal. Déjame mirar una cosa antes de nada. A ver, ¿qué diferencias hay entre un liberal y un neoliberal? Contéstamelo tú. Realmente no existirían diferencias porque el neoliberalismo no existe como tal. Ujú. Esto de decirle neoliberalismo simplemente porque lo separo por una fecha, ya, y en 10 años que va a ser neoliberalismo, Sí, claro. y en otros 10 20 años va a ser neoliberalismo. Van a empezar a apodarlo por Ns. Un liberal siempre defendió lo mismo, aun inclusive si de lo que hablamos es defender el liberalismo sobre alguna ley en específica. Ujú. Siempre busca las mismas bases, así que no existe el neoliberalismo. Vale, pues vamos a ver qué dice él. Iré cortando, ¿eh? Hola, científico, me gusta mucho la pregunta, la verdad, es bastante importante, sobre todo en los tiempos que corren. Para poder responderla necesito hacer, bueno, tengo ya vídeos hablando del tema, pero voy a hacer un pequeño resumen sobre qué es y dónde nace el liberalismo. El liberalismo nace, bueno, nace en Inglaterra, pero se implanta o se pone en práctica por primera vez en el siglo XVIII durante la Revolución Francesa. Se sientan en la asamblea a la izquierda, que de ahí vienen los conceptos izquierda y derecha, porque a la derecha se sentaban los conservadores. Digamos que los liberales son enemigos de los conservadores. Los Espera, conservadores querían conservar la monarquía y los liberales querían abolirla. corto. Esta forma de ver... Esto justamente va contra lo que te decías al principio, ¿eh? Sí, aparte, los liberales en contra de los conservadores, o sea, y los conservadores serían la derecha, ¿Y los liberales? los liberales serían la izquierda, Sí. según esto. ¿Y es cierto? A ver, Recordemos, sí, no. recordemos que estamos hablando de la Revolución Francesa. ¿Cuándo fue la Revolución Francesa? 1799. Terminó en 1799. Se puede ver aquí, ¿no? ¿Vale? Vamos a ver la entrada de la Wikipedia. El periodo histórico es del 5 de mayo del 89 hasta el 9 de noviembre de 1799. Cuando el señorito Karl Marx escribió su libro Teoría del Capital. ¿Era Teoría del Capital? No. Era Manifiesto. No, manifiesto es el capital. El Capital. En 1800. Sí, a ver, si él nació en 1818. ¿Vale? Es Sí, decir, que la justamente Revolución Francesa es anterior a Karl Marx. Justamente es Marx el que termina renombrando el liberalismo como capitalismo como una forma despectiva. Sí. Así que, Entonces, pero sí que es cierto de que el concepto de izquierda-derecha viene de cómo se sentaban en, digamos, cómo se sentaban en la revolución a través en la República Francesa. Los que estaban a la derecha eran los que eran partidarios de la monarquía, los que se le sentaban a la izquierda eran partidarios del este. Y esto es, a ver si lo pone, izquierda y derecha. Composición de la asamblea. Esta es la asamblea que se quería plural y cuyo propósito era la redacción de una constitución democrática. Los 1200 constituyentes representaban las diversas tendencias políticas del momento. La derecha representaba las antiguas clases privilegiadas. Sus oradores más brillantes eran Cazales, en representación de la novela, y el Abad, en representación del alto clero. Se oponían sistemáticamente a todo tipo de reformas, eran conservadores, buenas marinca, y buscaban más sembrar la discordia que proponer medidas. En torno al antiguo ministro se constituyó un partido moderado, el resto formaba lo que se llama el Partido de la Nación. Dos grandes tendencias, sin que ninguna tuviera homogeneidad ideológica. Mirabeau, Lafayette y Bailey representaban la alta burguesía, mientras encabezaban las estas. Vale.
las clases más populares. Los tres procedían del Club Bretón y eran portavoces de las sociedades populares y los clubes. Y a ver si dice algo de los liberales. Prevaleció, sin embargo, la tesis liberal de que la asamblea tendría una sola cámara. Bien, hay una referencia anterior. No, esto es el grupo liberales. Sino que causa algunas medidas liberales causaron un enorme prejuicio a estas. Los intereses de las clases bajas, sino que incluso algunas medidas liberales causaban un enorme perjuicio a estas. Libertad de precios, libertad de contratación, ley de Chapelier, etc. Vale. Pero sí, lo que está diciendo es cierto. Los liberales antiguamente eran la izquierda. Antes de la Revolución Francesa. ¿En qué momento? Historia del liberalismo. De hecho lo tienes en el slide. Qué bien. ¿En qué momento es cuando se hace el cambio de que a la izquierda se le considera las medidas socialistas y a las derechas se les considera las medidas liberales? Pues eso lo tienes con el cambio político que existió en Estados Unidos. No me acuerdo muy bien la fecha. En los que estaban los demócratas y los republicanos, cuando los republicanos eran los liberales y los demócratas eran los conservadores. Y ahora, si no me equivoco, y no sé, un momento que no sé por qué no se me activa la cámara de... Está la muñeca quieta y no hace nada. Un momento, quito la muñeca. Y la historia, que a partir de ahí es cuando hay ese cambio. Un poco raro, no se me está activando la cámara. Qué guay. Pues nada, la muñeca se queda quieta. No voy a cambiar ahora qué le pasa. Está quietecita, sin hablar, sin decir nada. Qué guay. No sé qué le pasa. Intenté hacer una cosa el otro día. Estaba funcionando bien. Sí, pero espera. Sí, a ver, el otro día estaba funcionando bien. Y la cámara funciona, la acabo de ver. Es que no está cogiendo la cámara. Debería de coger el USB device. Voy a cambiarla. Pero mientras tanto voy a aprovechar para decir que entiendo el consenso del inicio del liberalismo en la Revolución Francesa y demás. Pero el problema es que el liberalismo como tal no es una ideología que nació en un punto y luego se esparció, sino que es una base fundamental de la cual se pueden desprender distintas acciones. Por ejemplo, lo que pasó con Juan, creo que era Juan Sin Tierras. Enrique Sin Tierras, creo que era Juan. De esta, digamos, cesión de derechos, o sea, entiendo que no es una cesión voluntaria como tal, pero no importa. Esta cesión de tierras, de no poseer él todas las tierras, sino esta entrega a los nobles y a demás. Esto también se podría catalogar como parte del liberalismo por el tema de la propiedad privada y no que la propiedad sea del rey y el rey pueda hacer lo que quiera con la propiedad y con las personas. Bla, bla, bla. Entonces, el problema del liberalismo es que no es una ideología concreta, sino una base de conceptos sólidos y la mejor defensa posible que se pueda dar a esos conceptos en el contexto que se tenga. Vale. Sí, a ver. Ya lo sé, o sea, las ideas realmente liberales cristalizaron en John Locke, si no me equivoco. El que él realmente llamó liberalismo, historia del liberalismo, es... Realmente fue acuñada por... comenzó... Europa, sí, esto está bien, de John Locke. Los fundamentos y teorías del liberalismo fueron establecidos por John Locke. Es decir, es el que realmente le puso el nombre a lo que es la tendencia liberal. Entonces ya está arreglada la muñeca. Ya está arreglada la muñeca. Estaba haciendo unas pruebas con usar una aplicación externa de Android a ver si conseguía coger a las manos. Y había dejado la configuración. Entonces, claro, como no detectaba la aplicación, se quedaba parado. Claro. Entonces, sí. A ver, por eso un poco lo que digo es...
yo entiendo a nivel de definición el tener que poner un punto de decir empieza en este punto, Ujú. como una perspectiva histórica, pero si estás hablando del concepto y querés ponerte a renombrar un viejo liberalismo y un nuevo liberalismo, Ujú. tenés que tener en cuenta también que el liberalismo como tal existió previamente a esa definición de la Revolución Francesa. No sé qué sería un No. O sea, paleoliberalismo. John Locke es de 1704. Es anterior a la Revolución Francesa. Ah, Pero sí sé por dónde vas. es verdad. Sí, sí. Bueno, es un poco eso, es decir, si vamos a poner una definición y estarlo catalogando por tiempo, ¿cómo se va a llamar a las acciones que eran liberalismo Ujú. previo a la existencia de la definición de liberalismo? Vamos a seguir escuchándolo, que ya te digo que este vídeo es muy bueno. Por tanto, y esto no es una opinión subjetiva, esto está en los libros, lo podéis buscar en internet, en las bibliotecas, donde queráis. Ser liberal es de facto ser republicano, digamos antimonárquico, y ser anticonservador. Y ahora, ¿pero qué es realmente el liberalismo? ¿O cuáles son sus fundamentos? Bueno, ser es de facto ser republicano o ser anticonservador. Entendiendo que los Bueno, conservadores eran los que estaban a favor del rey, los liberales, que eran directamente los que se estaban a la izquierda en la asamblea de la Revolución Francesa, eran los liberales, sí. eran los que estaban en contra del rey. Primero hay algunas buenas noches que aprovecho para saludar Buenas a noches. Marinka y a Kaimo. Sí, a Marinka ya la saludé, a Kaimo le acabo de hacer pin. Lo siento, Marinka, no cogí tu mensaje. Me va fatal esta aplicación para coger los pins. Bueno, quería decir que si conservador, justamente como no hay que tener demasiadas luces para entenderlo, que su nombre viene de conservar lo previo. Imaginemos que ahora un conservador dice, yo quiero mantener que la violación sea un delito, quiero que siga siendo un delito la violación. Ya. El liberal tiene que decir, no, yo quiero que la violación deje de ser delito por estar en contra de lo conservador. Ah, ahí vienen Hay otros cosas tiros. que se coinciden, no necesariamente es estar en contra, oponerse. Recordemos Eso. que va a definir liberalismo y neoliberalismo. Espérate que esto es bueno. Escucha. Explicado de manera muy sencilla, es anticonservador. Y ahora, ¿pero qué es realmente el liberalismo? ¿O cuáles son sus fundamentos? Explicado de manera muy sencilla, es creer en la libertad individual, en el libre mercado y en una intervención del Estado mínima, que no nula, mínima. Ah, ¿sí? Bueno, en contra del rey habían varias formaciones y a lo largo... Espérate que le hago ping. A ver si puedo hacerle ping. Ahora sí, ahora te puedo hacer ping a ti, Marinka, ¿ves? No pasa nada. Vale. Leo a Kaimo. Bueno, en contra del rey habían varias formaciones y a lo largo del tiempo se han encargado de atacar y separarse de los liberales. Me gusta más la revolución americana que la francesa. Sí, pero él está hablando de la revolución francesa en ese sentido. Ha empezado desde el propio vídeo hablando de la revolución francesa. Por eso la hemos traído a colación. Sí, han habido muchas formaciones en contra del rey. Es que no solamente son los liberales, no era solamente... Los que se sentaban a la izquierda era el grupo mixto, por así decirlo. No eran solamente liberales, había muchos más que se sentaban a la izquierda. Y vale. ¿Algo vas a decir de lo que acaba de decir? Yo creo que lo ha dicho es cierto, ¿no? Debatible lo del Estado, pero bueno. Sí, creo que es basarse... A ver, hay una realidad que es que no hay un consenso de la definición exacta, pero yo siempre trato de definir el liberalismo de una forma un poco más acertada diciendo es la búsqueda de la felicidad individual dentro de unos márgenes o regulaciones de convivencia. Eso es lo que yo creo que define más al liberalismo, más que decir libertad de mercado, por ejemplo. Yo lo veo muy fácil así. El socialismo es un sistema de organización social y económica basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y distribución de los bienes, o mejor dicho, que es lo colectivo a costa de lo individual. El liberalismo es lo contrario, es lo individual, o sea, pone el foco en el individuo, en contra del colectivo. Es decir, importan más los derechos individuales que los derechos colectivos. Yo creo que, poniéndolo así, quedaría bastante bien. Sí,
Pero en tal caso igual, yo diría que si se da una definición así general, la mejor forma de evitar el choque con consensos es decir, defensa a la vida, a la libertad y a la propiedad privada, en ese orden. Porque sin propiedad privada no hay libertad, sin al revés. Sin vida no hay libertad, sin libertad no hay propiedad privada. Sí. Entonces siempre se sigue ese orden en un estilo de jerarquía de prioridades, por así decirlo. Sí, acabo de hacerle pin a un mensaje de Marinka en el que dice que hay una noticia que está justamente de lo que estás hablando tú, Ciro. ¿Vale? Y acá mismo dice que en Francia al final triunfó la envidia. Y el odio y el resentimiento. Por eso me gusta más la Revolución Americana. Sí, a mí también me gusta mucho más la Revolución Americana. Al fin y al cabo, lo de Francia fue una excusa, al fin y al cabo, para poder condenar a muerte, básicamente, a tus propios vecinos. ¿Seguimos escuchando? Mientras que me pasa Marinka la noticia para contestar. Vale, voy a quitar el pin. Esto se traduce básicamente en respetar la libertad individual de cada uno de nosotros, en la libertad que tiene cada individuo para llevar su vida de la manera que considere necesario. No importa si has nacido blanco. Aquí le falta decir bajo la norma social existente, que es bastante importante, ¿eh? Claro, porque si no, ya que el destripador entonces que estaba persiguiendo su sueño y... A ver, a lo mejor sí, pero a lo mejor el liberalismo no se basa en dejarlo hacerlo. Sí. Seguimos un poquito. De manera que considere necesario. No importa si has nacido blanco o negro, alto o bajo, homosexual, lesbiana, cis, transgénero, si quieres comerciar con gente de dentro del país, con gente de fuera, libertad comercial, libertad económica, libertad de cada individuo para llevar su vida como quiera sin que el Estado le diga cómo tiene que vivirla. Repito, esto no es una opinión subjetiva, esto está escrito en los libros, podéis buscarlo donde queráis. Y ahora sí vamos a contestar a la pregunta del principio. Pero entonces, dicho todo esto, ¿qué es el neoliberalismo? Vuelvo a preguntar. Diciendo todo esto, que podríamos estar bastante de acuerdo en el concepto, en la definición que está dando del liberalismo, ¿qué sería el neoliberalismo? La verdad que estoy anonadado, no sabría qué pensar que puede ser. Vale, preparado. Listo, totalmente. Una puta patraña es el neoliberalismo. Una tontería. ¿Has escuchado alguna vez hablar del neocomunismo? ¿Has escuchado hablar del neofascismo? ¿Qué es el neofascismo? Lo mismo que el fascismo. Ahora bien, ¿qué es el neoliberalismo? Pues una patraña que se han inventado los políticos conservadores, como Rajoy, como Aznar y como toda esta gentuza, para coger ciertos valores liberales y meterlos en su mierda de política conservadora y promonárquica de los cojones. Ser neoliberal es una patraña, porque es imposible que me quepa en la puñetera cabeza que el señor Rajoy y el señor Aznar sean promonarquía y al mismo tiempo se erijan como neoliberales. O eres liberal o eres promonárquico. A ver si te centras, señor del bigote. Entonces, resumo rápido. Paro. Que ha soltado mucho, se ha quedado a gusto. Sí, qué agradable sujeto. La verdad que estaba pensando eso, yo también. A ver, estaba construyendo constantemente el argumento defendiendo de que justamente los que son liberales no defienden justamente la monarquía. Ya lo sé, Akaimo, pero es que me ha hecho mucha gracia al principio del vídeo, porque como ha dicho que los conservadores eran los que estaban a la derecha, los liberales entonces eran los de la, como diciendo, la izquierda. Realmente este hombre es liberal, pero tiene algunas cosillas, eso. Pero me hace mucha gracia. El neoliberalismo es el sesgo que tienen, es decir, es el sesgo que tienes en definir que es como, por ejemplo, yo dije el otro día en Twitter que ciertas políticas que existen en la Constitución son socialistas y hay otras políticas que son liberales. ¿Significa eso que la Constitución es socialista? No. ¿Significa eso que la Constitución es liberal? No. Como todo tiene un grado de socialismo y un grado de liberalismo, considerando que socialismo y liberalismo son opuestos. ¿Vale? Entonces, que una persona
que quiere perpetuar la monarquía no pueda tener en su programa ideas liberales y a eso es lo que llama neoliberalismo, me parece un poco excesivo, me parece un poco sesgado. ¿Por qué? Porque él lo que dice es, si tú eres conservador, entonces no puedes ser liberal, harás políticas neoliberales. Y os leo en el chat y te dejo hablar aquí mientras tiro. Te deja mudo. Es que, a ver, la verdad, excelente respuesta. Yo reaccionaría bastante similar. Sinceramente, si me hacen esa pregunta, diría por ese lado. Y la verdad que estoy de acuerdo. A ver, no, yo siempre digo, no existe neoliberalismo porque no existe vieja libertad y nueva libertad. La libertad siempre fue una. Sí, se puede discutir sobre si abortar es liberal o no, o si debería de ser parte de la ideología de los liberales o no. Pero eso no hace que sea una nueva libertad cada debate que hay sobre cómo afrontar una situación. Justamente el liberalismo, a diferencia de otras ideologías, no tiene un manual a seguir que ya define todo y lo que se sale de eso se vuelve un campo oscuro. Así es. Marica pregunta, ¿dónde ha quedado su concepto de que cada uno piense como uno crea conveniente? Y a ver, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Caimo. Dice, si los que hablan de neoliberalismo en todo el mundo son los zurdos. Por eso te estaba diciendo de que me ha hecho mucha gracia cómo ha empezado todo, ¿vale? Vale, pues vamos a acabar de escuchar lo que ya le queda poquito. Bueno, le quedan 30 segundos. Liberalismo, creer en la libertad individual y en el libre mercado, estar en contra de cualquier control estatal sobre el individuo, desde el control comunista hasta el control fascista, y por supuesto estar en contra de la monarquía y por supuesto estar en contra de los valores conservadores. ¿Vale? Bien. No. No estar en contra de los valores conservadores, ¿no? Sí, cae de nuevo en el mismo error, pero a ver, Claro. pero entiendo a lo que se quiere referir. Sí, yo también. Dice Caimo, yo es que no entiendo tanta rivalidad entre conservadores y liberales. Bueno, considerando que para la izquierda todos somos de derechas. O sea, liberales y conservadores todos son de derechas. En fin. Sí, poniéndonos en detallistas, también hay otra cosa más que dijo. Por ejemplo, desde el comunismo hasta el fascismo. Está hablando de dos cosas que están una pegada a la otra. Ya, bueno, también. Por favor, señor. Totalitarismos. Pero bueno. Sigamos. Liberalismo, movimiento de marketing político de unos cuantos crápulas que quieren enmascarar sus políticas marchitas, rancias y conservadoras como si fuesen modernas. Hola. Es que, a ver, me hace gracia. A ver. Podemos ha propuesto medidas liberales. No es coño. El PP o Vox han propuesto medidas socialistas. Es así de sencillo, coño. Acaimo, mientras no intenten imponer por la fuerza, a la fuerza el liberalismo, debe permitir comunidades de conservadores igual que las comunas, mientras sus integrantes lo sean voluntariamente. ¿Sí? Y bueno. Estaba mirando, porque claro, me he quedado con este mensaje, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un liberal y un neoliberal? Pero bueno, antes de eso, voy a ver si puedo poner los comentarios, que hay algunos que pueden estar bastante graciosos. Vale, así los veis. Así me doy un canto en los dientes. Neoliberal, dícese del intento de forzar un nuevo liberalismo por parte de gente que no es... Macho, es que salga así es horrible. Si pudiera reducir este tamaño de aquí, bueno. Diciendo pasar por liberales cosas que no son. No creo que el liberalismo deba ser atado al ser republicano. Solamente debería hacer referencia a la libertad económica del individuo. Y a la mínima intervención del Estado en cuanto a materia económica se refiere, de modo que alguien pueda considerarse liberal y aparte republicano. Pues el liberalismo es todo, es eso. Te guste o no, los liberales fueron los que acabaron con la monarquía, es así. Y así vamos. Es que no se puede ser un poco liberal y un poco de otra ideología. O sea, yo no puedo ser un nazi liberal, por ejemplo. No.
porque no tengo manera de compilar las dos cosas en una misma metodología, siendo que si yo soy liberal y opino que las personas, por ejemplo, pueden hacer lo que quieran con su dinero y con su sexualidad, por decir algo. Pues los conservadores me dirán, no pueden ser una familia porque según Dios la familia se conforma. O sea, eso voy a tener de un lado. Yo no puedo contemplar eso y decir al mismo tiempo que soy liberal. Y tampoco puedo decir, no, es que no puede abrir su negocio de, no sé, de caricias por dinero, porque eso está mal y las mujeres no tienen que poder, no se tienen que someter a eso y estamos en contra, y entonces eso no lo permito, pero soy liberal. Ya. No A se ver. puede, lamentablemente. Hay partes y partes. Yo digo que sigo diciendo de que debería de ser, una política puede ser más liberal o una política puede ser más socialista. Considerando que están en contraposición, considerando que una política socialista favorece el bien del colectivo en detrimento del individuo, y una política liberal fomenta el poder del individuo a una costa del colectivo. Dice Akaimoy, creo que el término neoliberal surgió de un marxista para denotar el liberalismo usándolo con fascistas. Luego te leo los siguientes. Dice que mira sí recordaba bien. En 1938, en el coloquio Walter Lippmann, Rousseau acuñó el término neoliberalismo para hacer una corriente filosófica media entre el fascismo, nazismo, comunismo, socialismo, sabiendo que no van a buen puerto. El liberalismo clásico y la economía laissez-faire, que consideran que habían fracasado. Y te voy a coger por último el mensaje de Marinka, que es, bueno, aunque el concepto neocomunista puede que no exista, no tengo ni idea, la verdad. Solo hay un apunte. A hoy en día se persigue al sector del abecedario por parte de la izquierda como antaño. De hecho, es vergonzoso como la izquierda durante este mes sobre todo llevan camisetas del Che. No sé si tienen sentido lo que digo, si me explico, sí, perfectamente. Totalmente. Se entiende. Es decir, quien no entienda esto, básicamente la mayoría de revolucionarios, ¿vale?, que han sido intentando implantar ideas socialistas extremas e incluso comunistas, han sido precisamente homófobos. Porque eso. Y el caso de, por ejemplo, el Che se conoce de que metía gente homosexual en gulags. Es decir, era un ser homófobo. Entonces, reivindicar la persona del Che, que lo podemos luego hablar largo y tendido sobre reivindicar precisamente la persona del Che, siendo de uno de esos colectivos, es un poco hipócrita, o no conocer bien el pasado. Y puedo hablar largo y tendido del reivindicar el Che porque él justamente era en contra del capital, es decir, el Che era bastante en contra de todo lo que era el capitalismo. Consideraba que lo que querían hacer en Cuba debería de ir en contra de todo lo que eran las ideas capitalistas o del libre mercado, con lo cual que a día de hoy se utilice su marca para venderla comercialmente es muy hipócrita. Y bueno, el liberalismo como tal no es republicano, es eliminar el control total del Estado. En Francia era contra la monarquía, pero en Inglaterra no lo era. ¿Estoy de acuerdo? A ver, yo creo que sí coincido con lo que decías de hay políticas que son parcialmente liberales, parcialmente no. Porque principalmente las leyes y todo el conjunto del sistema legal no funciona al 100% como con una moral de fondo, sino que son artículos separados que se votan por separado, se eligen de una forma separada por distintas personas, terminan en votaciones, en discusiones. O sea, no es que es la mentalidad o la ideología de una persona. Distinto es si las leyes terminan siendo llevadas a cabo por un dictador. Ahí yo creo que ya hay más tendencia a que o sea todo liberal o no lo sea, por una base de coherencia del propio dictador, en tal caso. Vale, no, sí, está claro. Ok. Yo un poco más. Dice que intento arrebatárselo.
Y creo que esto viene de este vídeo. Pero vamos a ver. Os ha dado. Yo intento saber, luego ya lo miraré. Que, ya te digo que justamente en el móvil es mucho más sencillo porque clico en el comentario y me aparece directamente cuál es el vídeo. Por cierto, me estaba dando cuenta de una cosa. Dev Environment is working. No sé cómo que tiene TikTok en web, pero esto es interesante, o sea... Ahora sos desarrollador. Sí, sí. Es el entorno de desarrollo está activado, con lo cual significará básicamente que se puede meter cosas. Macho, se han activado así en el maldito portátil. En fin. Vale, antes de ver al siguiente, ¿vale? Antes de ver el siguiente vídeo, me gustaría que subieran a Kaimo. Porque es una pregunta que es a obreros de derecha en España. Entonces, si puedes subirte luego al canal de voz a Kaimo, podemos verlo en directo. Poco más decir de este vídeo, de liberalismo y neoliberalismo, ¿no? Ah, sí. Vale. En este punto estamos bastante de acuerdo, creo.